Pepe, ¿qué lectura podés hacer de la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil y cuál podría ser su impacto en nuestro país? Es una pregunta corta con mucho interrogante. Resumiendo diría hay que verle las patas a la sota porque todos los presidentes cuando llegan tienen intenciones de esto y de lo otro y de lo otro y de lo otro. Después viene la vida real y ahí hace sus pruebas relativas. Así que una cosa es lo que podemos especular, que es una cosa, y lo que la realidad nos presenta. Con esa salvedad, pienso de que hay una cosa general que se expresó en Brasil y se ha expresado en otras partes. Hay un inconformismo global importante de las clases medias por todas partes, que naturalmente se expresa de acuerdo al medio. Lo que más crece en el mundo es la economía transnacional y hay un cierto congelamiento de las expectativas de buena parte de los sectores medios de las sociedades. ¿Cómo explicar que la democracia cristiana gobierna 60 años en Baviera y ahora empieza a quedar? Y cómo explicar lo del Brexit, y cómo explicar lo de Trump, y cómo explicar lo de México. Es como si la gente votara en contra de lo que hay. Cierta tendencia. No digo la gente, sino sectores importantes de la sociedad. Creo que Brasil no es ajeno a eso. Y después está la peculiaridad de Brasil, como pegó el asunto de la corrupción, que no es un pecadillo de América Latina. En América Latina las cosas son explosivas, pero en Europa le ponen 7.000 millones a la Volkswagen o a la banca Morgan, 4.000, y probablemente, según la Deutsche Welle, hay una pérdida de más de 50.000 millones de dólares del sistema bancario europeo, eludiendo contribuciones a sus respectivos estados, y así se podría seguir. La corrupción es inherente a la cultura de esta época, aunque toma características peculiares en cada medio. Entonces, lo que quiero dejar claro que no es un problema de América Latina, es un problema del mundo. Y no deberíamos extrañarnos porque la cultura real que se está sembrando, de hecho, no la que nos dan en las aulas de los liceos, de las escuelas, sino la cultura subliminal que parece que decirnos que el que no es rico no triunfa. Bueno, estas son las cosechas de oro. Y habría que agregar el otro capítulo. Cuando un país como la Argentina en 15 días pierde lo que ha perdido, ¿cómo se llama eso? Con la especulación bancaria. Es decir, parece que lo único que es corrupción es aquello que pasa por los juzgados. Bueno, esos fenómenos han operado en Brasil y en parte explican, pero hay muchas interrogantes. Ahora, el discurso es bastante conservador, por momento con un verbo nacionalista. En materia de economía se levanta un neoliberalismo, la libertad de mercado. Esas cosas crean imágenes contradictorias. ¿Qué pensará la burguesía de San Pablo, que ha sido siempre la más proteccionista? ¿Habrá libre cambio? No sé.
Eso de que sea secundario el Mercosur, ¿qué significa? Van a salir tratados, es decir, todas esas son interrogantes que hoy no tienen respuesta. Tenemos que esperar un poco más que camino. Pero seguramente que el reparto social va a ser más crudo en favor de los más débiles, que probablemente haya mucha mano dura. Y lo peor es que se vendan las joyas de la abuela. Esa película la vimos en el Río de la Plata, ¿verdad? Acordémonos de lo que pasó en la década del 90 con Menem. Lo que va a incidir en el Uruguay, en alguna medida va a incidir, inevitablemente. ¿Cuánta es la profundidad de esa incidencia? Yo no la puedo pronosticar. Y en el discurso de Bolsonaro hay una claras referencias a la oposición en el sentido de persecución, incluso ha hablado de limpieza de los marginales rojos, una amenaza media generalizada a la oposición y a los medios de comunicación. En los últimos días no dejó entrar a los más importantes medios de comunicación a la propia conferencia de prensa, ha amenazado con cerrar el Foro de Sao Paulo. ¿Crees que su tenor antidemocrático, a esta altura desde consenso, que el tipo mucho aprecio por la democracia no tiene, es una estrategia de campaña o realmente él va a caminar en ese sentido, va a intentar, va a afectar las instituciones democráticas, va a perseguir a los opositores? No sé, está en el campo de las incertidumbres. Si uno se atiene al discurso, diría que sí. El problema es que lo pueda concretar, llevar adelante. Pero eso puede llevar un baño de sangre, ¿no? O procesos migratorios, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, puede pasar cualquier cosa. Pero no quiero aventurarme a hacer hipótesis que en todo caso no esperaría cosas buenas. Como prudencia. Pero Brasil está ahí. Tiene 30 partidos, con tradiciones. Y el triunfo parece espectacular, pero no es tan espectacular. Hay una extensión muy grande y la oposición está ahí. ¿Cuál es el marco de lucha que se puede plantear? No sé. Está la Amazonia, hay una cantidad de amenazas. Pero ¿qué se va a concretar? Espero que haya capacidad de resistencia del pueblo brasileño. Algo que resulta llamativo de la elección brasileña es la distribución del voto. Marcadamente los votantes de Jair Bolsonaro se concentran en los sectores medios altos, ¿no? Y las localidades más pobres, incluso de los 9 estados de la región nordeste, votaron masivamente a favor de Fernando Haddad, que era el candidato de Lula. Hay muchos analistas que señalan que una de las cosas que más molesta a los sectores medios y altos de Brasil es la presencia de sectores antes excluidos en lugares donde nunca habían estado, supermercados, aeropuertos, universidades. Como si el voto, además de estar reflejando la desconformidad con la corrupción, estuviera planteándose la desconformidad con las políticas de inclusión. Un rechazo importante de los sectores medios a la inclusión de todas esas multitudes desfavorecidas que propiciaron las políticas de los gobiernos del PT. ¿Vos ves algo así como una reacción reaccionaria, digamos, valga la redundancia, una reacción a las políticas de inclusión? ¿Eso podría existir en el Uruguay, una reacción a las políticas de inclusión? Cada vez se escucha más le dan plata a los pobres, aplican políticas de derechos humanos que favorecen a los delincuentes. En fin, ese tipo de reacción podría instalarse en el Uruguay, podría tener que ver la próxima campaña con eso. Ese tipo de reacción existe.
existe. Le cuesta muchísimo a la gente relativamente acomodada económicamente ver en perspectiva que la inclusión, que las políticas de inclusión no son otra cosa que en el fondo el tratar de compensar, si quieren, parte para la convivencia global de toda la sociedad, tratar de mitigar las disparidades de la economía de mercado. Como el reparto termina siendo concentrador y desigual, si no existen políticas que mitiguen, la sociedad puede crecer mucho económicamente, pero va quedando en su mundo que sigue existiendo y que en alguna medida va a pesar en la convivencia de la sociedad. Esta es una contradicción, pero los sentimientos de la gente, ¿por qué me cobran impuestos para darle a estos atorrantes que no quieren trabajar? Y eso pasa. En Brasil es muy fuerte. En Brasil es muy fuerte. Porque es un país, ha sido un país históricamente terriblemente injusto. Terriblemente injusto. En Brasil hay ricos, ricos, pero ricos, ricos, no riquillos. Y eso pesa. Como decía Damiani, ¿no? En Uruguay había riquitos. Y es un país singular. Es el país que tiene más población negra después de Nigeria. Le costó abolir mucho la esclavitud. Le llevó mucho tiempo fundar universidades. La aristocracia brasileña mandaba a estudiar a sus hijos a Europa. Consiguió la independencia por el grito de un emperador. Tiene una historia singular. Y ahí, si tuviera que usar términos, un fuerte clasismo de los sectores poseedores, culturalmente. Nos cuesta mucho a los uruguayos que tenemos otra tradición cultural. La política de reparto, la política de políticas sociales, no es un invento del frente, es un invento de la historia del Uruguay. Y por algo, con todas nuestras limitaciones y nuestros defectos, figuramos como los mejores distribuidores en el contexto latinoamericano. Eso no es obra de hoy, es una consecuencia histórica. Hay que pelear por mantenerlo. Porque a la larga indirectamente favorece también a todos. Hace la sociedad un poco más homogénea, un poco... ¿Qué condiciones tiene el Uruguay para resistir esta oleada regional de derecha, para como transformarse en algo así como un bastión o una aldea gala, como se está utilizando? Nosotros tenemos que conservar nuestra tradición cultural de convivencia, evitar la polarización, y el ejemplo histórico es consecuencia. Hay países donde la economía ha crecido, como Chile, sin embargo, tienen un distanciamiento social terrible que no han podido resolver. Nosotros tenemos nuestros problemas, pero tal vez somos poco conscientes del capital que tenemos que defender. Y creo que hay que aferrarse a esas claves de la historia del Uruguay. Esta semana se cumplieron 14 años del triunfo, desde el primer triunfo del Frente Amplio en el año 2004. ¿Cuánto ha cambiado para vos el Uruguay en estos 14 años? Y lo que va de 30 y pico de pobreza a la pobreza de hoy, lo que va en la caída de la indigencia, la multiplicación de la riqueza
tanto privada como pública, y naturalmente había un progreso material importante. A pesar de todo lo que se diga de la enseñanza, nunca tuvimos tanta cantidad de estudiantes, tampoco hemos tenido tanto nuevo universitario de familias que no eran universitarios. ¿Quiere decir que está todo perfecto? No, 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 no. Ojo, pero cuidado con tirar el niño con el agua de la bañera. Que nos falta, que tenemos contradicciones, que tenemos limitaciones, sí, sí. Pero el apocalipsis del 2002 no existe. Entonces, ¿quiere decir que hay que hacer lo mismo? No, porque el tiempo pasa. Ahora la civilización digital ha desatado todo un conjunto de desafíos. Los medios que existen hoy, las comunicaciones que tiene la gente, si tuviera que representar esta humanidad, la representaría con un mono con una ametralladora. Tenemos una tecnología formidable, un muchacho anda con una universidad en el bolsillo, pero globalmente estamos lejos de sabernos conducir con la herramienta que tenemos. ¿Y la sociedad? Porque hablamos de los progresos materiales o los progresos institucionales que ha tenido el Uruguay en estos años, pero la sociedad, por ejemplo, ¿vos sentís que la sociedad es más de izquierda? ¿O se siente más reflejada en las... No, la sociedad ha progresado materialmente, lo cual no equivale a decir que haya aumentado el nivel de ciudadanía, no de izquierda, de compromiso con la cosa pública, con el valor que tienen los bienes públicos, con el compromiso de las tareas del Estado. Ahí estamos legua. Ahí es donde tenemos el mayor déficit. ¿Y a eso cuánto le adjudicás de responsabilidad al gobierno o al Frente Amplio en ese déficit? Al gobierno ninguna, al frente sí. Se dedica mucho más a picarse el ombligo que a tratar de contribuir a la formación política de la sociedad y el avance de la sociedad. Por supuesto, se tiene que mover en una malla. Por ejemplo, estos medios que tienen tanto de positivo, también tienen mucho de negativo según se use, son como el cuchillo, depende de la mano, poco uso, mal uso. Sí, estamos debilitados. Te lo pregunto El gobierno porque hace mal. El gobierno se traga el partido. Eso ha pasado en la historia del Uruguay ya. Sí. Esa película la vimos. Pero el proceso es mucho más acelerado. Te pregunto esto porque leyendo, por ejemplo, al vicepresidente de Bolivia, García Linera, pero también otros teóricos y analistas, señalan que estos procesos que generan una mayor prosperidad o, si querés, un acercamiento a las posibilidades de consumo de grandes cantidades de la población que no accedían a ellas, cuando no son acompañadas de algún tipo de relato cultural o algún tipo de... No se arregla con relato cultural. Perdóneme, periodista, esto no se arregla con relato cultural. Este es un punto flojo histórico de la izquierda a nivel del mundo. El creer que las sociedades cambian por los cambios en la estructura económica y en las relaciones de propiedad, lo cual puede ser una parte de la verdad. Pero en realidad todo sistema termina siendo una brutal construcción cultural. Y esta etapa de la historia ha creado su cultura que necesita que todos seamos contingentes compradores. Lo más importante es que vayamos a adorar el Dios mercado, que tengamos bastante cuentas para pagar y que trabajemos consuetudinariamente para pagar esas cuentas. Y ahí se nos va la vida y bueno, esa cultura es funcional a la acumulación. Y acá hay una pelea cultural que está en la base de la cosa.
No espero transformaciones políticas de fondo si paralelamente no logramos entender que hay que poner arriba de la mesa otra cultura. Pepe, Y que no se arregla con novelita o con manifiesto. Es dura la cosa. Así como, ¿pero qué se requiere? ¿Movimiento, militancia? Porque así como en la Edad Media se educaba a la gente que esto era un valle de lágrimas y había que portarse bien para ir al paraíso, que la felicidad estaba en el paraíso. La educación tácita de esto, que el problema es riqueza, riqueza, riqueza. Y bueno, y creo, yo no creo que la gente deba vivir en una cueva o bajo una chapa de zinc, pero el crecimiento económico sin plantear la cuestión de la felicidad de la gente, la vida no es solo compromiso económico, es algo más. Y es todo un tema que parece que es poético abordar eso. Y me parece que la máquina humana, siendo la vida tan milagrosa, merece otro respeto y hay que pelear por una cultura de que la gente trabaje lo necesario para vivir, pero no viva desesperado para pagar cuentas. Y eso pega también con una humanidad que tiene que cuidar el medio ambiente. Eso es parte de lo que debe, en mi humilde opinión, plantearse la izquierda hacia el futuro. No se puede ser de izquierda y mitigar por la cosa y vivir despilfarrando y tirando a troche y moche en nombre de que esa es la libertad. Me parece que no. Pero bueno. ¿cuáles son, a tu juicio, los desafíos de la izquierda para un eventual cuarto gobierno? Que es lo que entra ahora en la disputa. Y el desafío es ganar las elecciones. Primero, pero en realidad, ¿cuál sería programáticamente? ¿Qué debería aspirar la izquierda a lograr realizar en un cuarto gobierno, a partir de lo que... Tiene que mover la economía, ha habido un avance en las cuestiones sociales y hay que tener una economía que seguramente solvente esa posibilidad. Tal vez si siendo un pequeño país de naturaleza agroexportadora y hay dificultades objetivas para avanzar en ese terreno, no habría que despreciar alguna cuota de neo-keynesianismo en el campo de las cuestiones inmediatas. Hay que hacer inversión pública que movilice y que genere dinamismo en el trabajo. Me parece que es necesario. El problema del trabajo empieza a ser importante. Desde luego, si en estos 15 años aumentaron 300.000 los puestos de trabajo y hemos perdido 40.000, lo sentimos. Y lo sentimos. Tenemos mucho más trabajo que antes, pero tenemos menos trabajo del que teníamos. Y como de historia no se vive, la gente siente eso y ese proceso corre riesgo de que se acentúe. Por eso habría que buscar salidas de ese tipo. Concuerdo con Iglesias que algo de eso está diciendo. Ese incremento de la inversión pública, ¿te lo imaginás en la infraestructura o en ciencia y tecnología o en todo, en infraestructura, en programas importantes de investigación y de aplicación de investigación. Pepe, en los últimos días ha surgido la versión de nuevo de que habría algún escenario en el que podría ser candidato. No surgió en estos días. Había 3 compañeros que salía que me tenían paspol de exigirme en el coche. Le digo, me voy a hacer un examen, capaz que estoy 0 kilómetros y capaz que lo pienso y me voy. Algo de eso les dije. Y como estamos en la civilización del Twitter y eso,
Pero yo Se creo que armó un barrodo. la gente, La verdad que se lo dije a unos compañeros. Y eso trascendió a la prensa. pero la gente Y quiere salieron saber cuánto fotos. hay de eso, cuánto hay de cierto No, en eso. no, la gente no quiere saber un carajo. Bueno, yo creo que mucha gente quiere La saber. gente quiere saber, pero yo no quiero, No lo descartás completamente. no, lo descarto, sí, lo descarto totalmente, lo descarto. Yo sé lo que son las campañas electorales, sé cuál es mi temperamento y sé lo que pongo arriba de la mesa y sé que me mata. Tranquilamente, estoy macanudo para ser un viejo cascarudo que ha vivido lo que ha vivido y tengo 83 años. Sí, pero ¿qué me quita lo bailado? Ningún médico va a tener la más... Me van a decir, estás bien de esto y lo otro, pero el chasis tiene sus abollones. De las 4 candidaturas que hasta ahora se han... Son todas buenas y todas distintas. ¿Alguna preferencia? Si la tuviera no te la digo, pero no la tengo. Esta campaña electoral que viene puede estar atravesada por el fenómeno de las noticias falsas, Sí. Desgraciadamente, ese es un invitado de piedra que vino para quedarse. Seguramente que vamos a ver campaña de bolazo. Para mejorar, se les ocurre esto del WhatsApp gratis ahora, macanudo. ¡Ah, piola! ¡Qué visión, qué perspectiva, ¿eh? ¡Ah! Pero bueno, ya el hecho de poder acceder a WhatsApp ya existía en las otras compañías. Sí. Ahora el Estado logró avanzar en eso. Sí, están jugando su partido las otras. Están preparando el terreno. Yo soy... El ser viejo lo pone desconfiado. Lo pone a uno desconfiado, ¿verdad? Pero justo ahora se le ocurre eso. Qué casualidad. ¿Y cómo te parece que se puede combatir o de alguna manera conjurar esa amenaza que ha tenido un impacto muy grande en Brasil, lo tuvo en Argentina? No sé, a mí me supera tecnológicamente, yo no pertenezco al mundo digital, ese es un problema que en todo caso lo tienen que enfrentar ustedes, los que están en eso. A mí me supera, yo soy de otra época, por eso no debo ser candidato, yo no puedo pensar digitalmente, yo pienso así, estoy seguro que hay una relación construida entre este movimiento y de dependencia, no lo puedo cambiar a esta altura de la vida, no me voy a preocupar por eso y la voy a balconear. En una entrevista que concedió hace pocos días el ministro Astori, él dijo que él, hablando por él no se va a retirar de la política, él va a seguir trabajando, habrá que ver en el próximo gobierno cuál es el lugar que va a ocupar, pero no tiene ninguna intención. ¿Vos tenés intenciones de ocupar alguna responsabilidad, eventualmente una banca en el Senado? O... Sí, voy a seguir respaldando a mis compañeros. O sea, que vas a encabezar la lista del MVP o... Eso es una... No sé lo que voy a encabezar. Semejante problema no me lo he planteado. Y en todo caso no es un problema a mí que me... pero voy a estar en el ruido, ayudando a mis compañeros y con un grave compromiso. Si ganamos, muy suave. Si llegáramos a perder, voy a tratar de juntar los pedazos, dar una mano para juntar los pedazos. Porque las organizaciones de izquierda, cuando pierden, se dedican a picarse el ombligo. Y como esa película yo la conozco, ahí hay que recauchutar y... ¿Crees que la vida continúa? Un escenario de derrota podría poner en riesgo la unidad del Frente Amplio? No sé si poner la unidad, está muy cuestionada ya la unidad. No teóricamente, está condenada por los modismos. Hay muchos que se sienten en el voto 50 y se paran en la cuchilla y se ponen rebeldes. Está viendo eso. Y bueno, creo que
que se está retirando por cuestiones de almanaque, una generación que vivió muy intensamente la construcción de la unidad, y está viniendo otra que no necesariamente tiene esos viejos reflejos con respecto a la unidad. Y la unidad es la enfermedad eterna de la izquierda. Nunca está totalmente segura y siempre hay que estar preocupada por ella. Y hay que pelearla y hay que cultivarla. Es la mejor forma de debilitar a la izquierda y es donde más trabajan las fuerzas inteligentes de la derecha. Basta con acudir a la libertad de prensa y ver que a veces la libertad de prensa, que es un valor, nos obliga a pensar, hay que librarse de la prensa, sobre todo en este país. Siempre nos equivocamos. Yo pensé que el diario más grande por el tamaño de las páginas, que siempre había estado apoyando a los gobiernos, fueran los que fueren. Cuando llegaba al frente vamos a tener... No, cambió de ruta. Son bastante promotores de las noticias falsas. Es el diario de las páginas largas, digamos. Sí. Y en tapa. Después piden eventualmente disculpas, pero... Sí, chiquita. Sí, las disculpas son chiquitas. Este, No, gracias, Pepe, por recibirnos esta mañana. gracias a ustedes.